Bendiga, amados hermanos, muy buenos días. Es un gusto, un privilegio en esta mañana poder estar en esta hora para poder compartir la palabra del Señor. Siempre será una bendición y un privilegio poder dar un mensaje de amor, de esperanza, más en medio de todo esto que estamos viviendo hoy nuevamente en México, con esta segunda oleada de esta pandemia. Pero creemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que yo le animo en el nombre de Jesucristo que estemos nosotros en esta hora, dispongamos un tiempo para orar a Dios, pongamos toda carga, toda necesidad hoy en las manos de nuestro amado Padre. Amado Dios, gracias Señor, gracias por el don de la vida, Señor. Gracias Padre porque nos permites estar delante de ti, para honrarte, para glorificarte, para bendecir, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver tu mano de misericordia en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos has permitido abrir nuestros ojos un día más, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que conforma Ministerios de Cristo, Peña de Oreb Neza, y aún de aquellos que nos han adoptado como iglesia. Bendecimos a Chile, Señor. Bendecimos a Colombia, a Costa Rica, Señor, a todo Centroamérica, a todo México, Señor, de todos lugares donde nos ven, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Sé tú propicio en nuestra vida, Señor. Pon un vallado de ángeles alrededor nuestro, Señor. Trae consuelo y paz a los corazones de aquellos, Señor, que puedan sentirse afligidos en medio de toda esta prueba, Señor. Sabemos que en ti todo es posible, Señor. Sabemos que en ti podemos confiar, Señor, y que nuestro alto refugio eres tú, amado Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Padre, en esta hora, por cada uno de tus hijos, Padre. Yo los cubro con tu sangre preciosa. Guárdalos, Señor, en este tiempo, Señor. Que no nos contaminemos, Señor, con las costumbres que el mundo, Señor, tiene a hacer y más en estas fechas, Padre. Ayúdanos, Padre. Padre, no permitas que caigamos en un conformismo, en una muerte espiritual. Ayúdanos para que el fuego que hay en nuestro corazón no se extinga, Señor, sino todo lo contrario, que vaya en aumento, así como la gloria, Señor, como la aurora, Señor, cuando empieza hasta que el día es perfecto, Señor, que vaya en aumento ese fuego en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Hoy disponemos este tiempo para compartir de tu palabra. Habla tú a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, a través de ella, Señor. Te rogamos, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz en nosotros, Señor. Que podamos verdaderamente caminar en ella, Señor. Lo anhelamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Es un gusto poder estar en esta hora con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y hoy quiero compartirles, como tal vez ya vieron el título, es arrepentimiento, remordimiento. Tenemos que entender que hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, y lo vamos a explicar hoy, porque hoy mucha gente tal vez tiene la confusión donde cree que el arrepentimiento y el remordimiento es lo mismo, pero no es así. Pero acompáñame al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7 y versículo 8, por favor. Pero yo lo invito a que lo pueda leer completo el capítulo, no es muy largo, pero que usted lo pueda leer, y yo creo que va a ser de mucha bendición para su vida. Isaías capítulo 55, versículos 7 y 8 dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y repita conmigo: y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque el Señor dice en el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Bien, mire, cuando el Señor aquí está diciendo vuélvase al Señor, aquí ya está hablando de un arrepentimiento. El arrepentimiento viene de una palabra en el griego que se llama, o que se dice que es la metanoia. La metanoia es un cambio de mentalidad
un cambio de sentido, un cambio de dirección. O sea que si yo voy caminando hacia el norte, tengo que hacer un giro de 180 grados y caminar hacia el sur. Tiene que haber un cambio total. En otras palabras, tiene que haber una conversión en mi vida. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Aquí dice, abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces podemos ver que en este capítulo el Señor nos llama en amor para que recibamos esa gracia que es el perdón de Dios, sobre todo nosotros como pecadores, donde se nos está ofreciendo ese perdón y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y alguna vez prediqué ya que la verdadera paz que Dios ofrece no es que no haya problemas, es que en medio de lo que estamos viviendo, que en medio de lo que estamos pasando, haya paz, haya confianza en nuestro corazón, sabiendo que Dios tiene el control de todo, y aún sabiendo en esta hora las diferentes necesidades que hay dentro de la misma iglesia, que sabemos que algunos hermanos se contagiaron, pero le damos gracias a Dios porque ya están saliendo de la enfermedad, y estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha escuchado en su misericordia las oraciones que hemos hecho. Pero Dios quiere que vivamos en paz. Y yo le digo hoy, y dígale al que tiene a un lado, si tiene a un familiar al lado, dígale, no será en vano buscar a Dios. No es en vano. Créame, no es en vano que ahorita estemos buscando a Dios, no es en vano. Yo creo que nuevamente Dios nos está metiendo otra vez a nuestra casa para que tal vez tomemos otro tiempo de reflexión, porque pareciera que no hemos comprendido la magnitud de lo que está pasando. Hemos echado en poco las recomendaciones que la misma autoridad ha hecho y pareciera que no es suficiente. Aquí no es buscar culpables, no se trata de buscar culpables, se trata de que cada uno de nosotros seamos responsables y que seamos diligentes. Imagínense yo como pastor, si yo abro la iglesia en contra de lo que la autoridad está pidiendo, primeramente sería intentar tentar a Dios, como diciendo, y no es por falta de fe, no es por miedo a la enfermedad, es porque Dios es bueno y sé que Él dice en el libro de Romanos que todas las autoridades fueron puestas por Dios, y por lo tanto tenemos que acatar las leyes terrenales. Y si yo no acato lo terrenal, ¿usted cree que voy a acatar lo celestial? Solo reflexionemos un momento, porque va a llegar un día, amado, va a llegar un día en el cual Dios no va a ser hallado. Busquemos a Dios ahorita que es tiempo, y créame, no será en vano. Va a encontrar usted la consolación, la paz, la tranquilidad. Lo que usted necesita la va a encontrar en el Señor. Por eso Pablo decía, si tenemos a Cristo estamos completos y ya no nos falta nada. Porque si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, a Cristo en nuestra vida, ya no nos va a faltar nada. Y eso es muy importante que hoy usted lo recuerde. Pero quiero decirle que debemos cambiar hoy nuestros juicios sobre las personas y sobre las cosas, sobre los gobiernos, sobre la misma iglesia. Debemos cambiar esos juicios que tenemos, esas palabras que a veces salen de nuestros labios en contra de ellos. Por eso es que no debe de haber solo, repita conmigo, un cambio de camino, sino también un cambio de mente. Por eso Pablo decía, renovaos vuestra mente. Debemos de renovar nuestra mente, ¿cómo? Con la palabra de Dios, con el poder de Dios, por medio de su Santo Espíritu, que su palabra obre en nuestra vida y traiga esa metamorfosis que necesitamos nosotros cambiar. No sé si usted esté contento como piensa, como vive. Yo creo que no podemos conformarnos. Eso no significa que nos estemos afanando por algo mayor, no. Significa que cada día tenemos que esforzarnos en que nuestra mente sea renovada por medio de la palabra del Señor, para que traiga ese renuevo a nuestra vida. Porque Dios quiere renovar en nosotros, quiere renovar nuestras fuerzas, quiere renovarte a ti
pero primero va a empezar en lo espiritual. Es aquí donde yo le pido a Dios, y son nuestras oraciones como pastores, que la iglesia no se descuide. Porque ahora, cuando fueron los primeros 5 meses que tuvimos que cerrar la iglesia, muchos hermanos se descuidaron espiritualmente. Y yo le pido a Dios que hoy en esta temporada estemos mucho más metidos con Dios. Amén. Sí, amén. Por tal motivo, amados, arrepentirse es volver nuestro caminar y nuestro corazón a Dios. Eso es arrepentirse. Porque antes tú y yo estábamos en el mundo, hacíamos lo que el mundo hacía. Y mire, y por ejemplo en estas fechas, y lo tengo que decir aunque no es el tema, pero mucha gente celebra el nacimiento de Jesús o el supuesto nacimiento de Jesús, pero rechaza el evangelio de Jesús. Qué incoherencia, ¿verdad? Porque Dios jamás en la Biblia dice que celebremos el nacimiento. Ahora, y si viene plasmado en los evangelios el nacimiento de Jesús, es porque es necesario que quedara plasmado que Dios se hizo carne a través de Jesús. Que Dios encarnó, Dios se hizo carne en Jesús. Dios se hizo hombre por medio de Jesús. Y eso era lo que se tenía que quedar plasmado. Pero sin embargo, en ninguna parte en la Biblia usted va a encontrar que celebremos el nacimiento de Jesús. Lo que sí está es cuando Pablo le habla a los Corintios, y también Jesús lo dice cuando está con sus discípulos celebrando la última cena con ellos. Dice: tomad el pan, que este es mi cuerpo, el vino, que esta es mi sangre. Y dice: haced esto en memoria de mí. Todas las veces que lo hagáis, en memoria de mí, dice, hasta que yo regrese. Está dando una instrucción, una orden, que tenemos que celebrar su muerte, su resurrección, y saber que un día Él va a regresar por su iglesia. Eso es lo que tenemos nosotros hoy que tomar en cuenta. ¿Y cuántas veces las tenemos que hacer? No lo dice, dice las veces que sean necesarias. Pero bueno, después de este pequeño paréntesis, hoy tenemos que volver nuestro corazón a Dios, y principalmente a Él, porque al Señor es contra el cual nos hemos nosotros rebelado. No se trata meramente de inmigrar a Israel, sino de buscar al Señor con todo nuestro corazón y volver a Él con una actitud, repita conmigo, de arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento. Y Juan decía, dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que cuando hay un arrepentimiento genuino, eso se nota, eso se ve, eso sin duda se nota, amados hermanos, cuando alguien verdaderamente se ha arrepentido. Por eso nuevamente Pablo decía: el que tomaba ya no tome más, el que mentía ya no mienta, el que robaba ya no robe, el que era adúltero ya no adultere, el que era fornicario. Hay un cambio, hay una metamorfosis en la vida de una persona cuando hay un arrepentimiento. Un remordimiento solo me lleva a hacerme sentir mal por algo que yo hice. Tal vez yo le fallé a Dios y me siento mal, pero no abandono el pecado, sigo en lo mismo. Y Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que tú vivas un verdadero arrepentimiento, donde tú puedas palpar y ver el poder de Dios en tu vida. Donde aún en medio de lo que podamos estar viviendo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque los seres humanos solo piensan en un plano. Queremos que haya un cambio en el gobierno, en la política, en lo religioso y en muchas otras áreas, pero descuidamos la parte más importante, que es la personal. Yo hace rato le platicaba a unos hermanos, les comentaba: ¿acaso el gobierno podrá poner un policía fuera de cada casa para decir a la persona: no salga, póngase cubrebocas, use esto, lávese? ¿Verdad que no? Eso es personal, amados hermanos. Este cambio empieza en nosotros, no va a empezar en nadie más. Si yo quiero que mi entorno cambie, yo tengo que empezar a cambiar.
Si yo quiero que en mi hogar las cosas sean diferentes, yo soy el que tengo que cambiar. Yo no tengo que esperar a que cambie mi esposa o mis hijas. Yo tengo que empezar a cambiar. Si yo quiero que las cosas vayan mejor en la iglesia, el primero que tiene que empezar a cambiar soy yo. Pero a veces lanzamos juicio, crítica en contra del hermano, en contra de la hermana, y no funciona así. Pero los veo muy serios. Los pensamientos de Dios están en un plano mucho más elevado que el nuestro, amados hermanos. Por mucho. Por eso vemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Porque los estándares que Dios maneja son muy altos, amados hermanos. Por eso era necesario que Jesús viniera. Porque era el único que podía cumplir con toda la ley cabalmente, de pie a pa. Era el único. Nosotros no. Aunque quisiéramos regresarnos y hacer, no, hermano. No hay necesidad de eso. Pero cuando vemos este gran capítulo, amado, este capítulo de Isaías, podemos ver el gran amor y misericordia que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Así que yo le exhorto hoy en el Señor a que de verdad déjese transformar por Dios. Déjese usted transformar por el poder de Dios. Y usted verá, usted palpará la diferencia. Porque no basta solo con sentir remordimiento. Es que pude haber hecho. Mira, ayer estábamos viendo una película de Valientes. Y veíamos que en la familia principal o protagonista de esa película muere una pequeñita de 9 años. Y el papá empezaba a sentir remordimientos porque dice, ¿cómo no bailé con ella? ¿Cómo es que no le debí de haber dado permiso? ¿No debí de haber hecho esto? Hoy tal vez muchos podrán decir, es que yo me tuve que haber cuidado. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué esto? A lo mejor por mí se enfermó alguien más y ese alguien... Y empieza un remordimiento ahí. Y es una puerta tan tremenda. No, amado. Hoy tienes que entregarle todo eso al Señor. Arrepiéntete hoy. Si algo hiciste mal. Mira, dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Y eso habla de un arrepentimiento. Cuando alguien confiesa y se aparta de lo que venía haciendo mal, él va a alcanzar misericordia. Si Dios ya te perdonó, tú ya no puedes seguirte condenando hoy. Tú tienes que abrazar hoy la salvación de parte del Dios que ya te dio. Porque hay una necesidad de una conversión. Necesitamos verdaderamente convertirnos hoy de nuestros malos caminos. Humillémonos hoy, dice Pablo, bajo la mano poderosa de Dios. La naturaleza de Dios. ¿Cómo puede un Dios santo ceder al pecado y perdonar a pecadores que continúan en su iniquidad? Es una pregunta. Dios no hace eso. Dios no puede perdonar a alguien que no es sincero con Dios. Dios sabe cuando nosotros, no olvidemos que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, lo más oculto que pueda haber, Él ya lo conoce. Pero Él también sabe si tú eres honesto, si tú eres sincero con Dios, si tú verdaderamente te estás arrepintiendo de eso. Porque muchos, mira, a mí me pasaba, cuando yo tomaba y venía la famosa cruda, y ya no solo cruda física, sino hasta la moral, decía, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. Y a la siguiente semana, otra vez. Y pasaba otra vez, venía la cruda. No, ahora sí de veras ya no lo vuelvo a hacer. Y eso habla de alguien que solo tiene un remordimiento. Un arrepentimiento genuino te lleva a apartarte de todo eso que tú sabes que le desagrada a Dios. Y perdóneme, hay cosas que son de sentido común. Mire, perdóneme, muchos todavía se están ahí peleando. Hasta veo si ponen el arbolito, si no lo ponen. Mire, hermano, perdóneme, esas son cosas ridículas. Perdóneme.
Si usted no quiere poner, póngalo. Pero nosotros ya hemos enseñado lo que el Señor habla acerca de eso. Dios no habla que celebremos el nacimiento, sin embargo sí la muerte y la resurrección de Cristo. Si hay gente que quiere poner el nacimiento, póngalo. Mire, nada más le aviso. La Biblia no dice que eran reyes, que eran magos. Y no dice que eran 3. Y le tengo una noticia. Los magos no llegaron al pesebre. Los magos llegaron a la casa donde estaba ya María con José y Jesús. Solo reflexiona. Pero, ¿qué pasa? Que no nos hemos dado el tiempo de escudriñar un poquito la Escritura. Y ahí viene lo que necesitamos saber. Pero hay gente que sigue abrazando estas tradiciones, estas fiestas. Claro que es hermoso pasar un tiempo en familia. Y tal vez en algunas va a ser complicado porque ya no va a ser lo mismo, porque algunos se adelantaron. Ahora, cuando a mí me preguntan, pastor, ¿y usted cena? Normalmente sí, todas las noches. Sí, perdónenme, normalmente todas las noches, no solo el 24. Mire, yo me dormí a las 9 de la noche, después de que merendé algo tranquilo. No necesito hacer algo espectacular para pasármela bien con mi familia. Cuando lo más importante para Dios es que haya una verdadera comunión, una armonía. Mire cómo somos ridículos. ¿Cómo terminan regularmente esas reuniones? Todos emborrachados, hasta peleándose, que si aquel ya le está echando el ojo a la comadre, que si aquel está porque está bailando por aquí. Veamos. Y perdónenme, sé que a lo mejor estoy pisando por ahí algunos callitos que algunos le siguen batallando con eso, pero esto es personal. Dios quiere que en ti y en mí haya un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento. Ay, es que no debí de haber ido a la fiesta. Híjole, yo sabía que no. Pero ya fuiste. Mejor que Dios ponga en tu corazón ese querer, como el hacer, para que cuando se presente la otra vez la oportunidad, ya no vayas. Hoy te nos están pidiendo, por favor, no salgan, no hagan reuniones. Evítenlas. Pero bueno, esto ya es personal. Dios quiere que en nosotros haya una necesidad de una verdadera conversión, amado. Pero Dios no va a perdonar a alguien que no quiera arrepentirse. Dios no va a obligar a nadie. Él quiere que tú y yo nos arrepintamos genuinamente. Y es ahí donde nosotros vamos a poder experimentar el perdón de Dios, la gracia de Dios inmerecida en nuestra vida. Ese regalo que sin duda para mí el milagro más hermoso que Dios me ha dado después de la vida es la salvación. El ser salvos solo basta con que yo creyera y me arrepintiera de lo malo que yo venía actuando. Eso es todo lo que yo tuve que hacer. No tuve que hacer nada extraordinario más que doblar mi rodilla, humillarme delante de Dios y pedirle perdón por mi mal caminar, por mi mal proceder. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del Evangelio? No es una proclamación de tolerancia para el pecado, sino una liberación del mismo. O sea, lo vuelvo a repetir, no es una proclamación de tolerancia para tolerar el pecado. O sea, no es estar apapachando lo que estamos haciendo mal. Si yo te amo, yo te tengo que corregir, yo tengo que decirte, tengo que disciplinarte cuando sea necesario. Pero siempre buscando que sea en el amor para no lastimar a la persona. Pero buscando su corrección. ¿O tú como padre dejas que tus hijos hagan lo que quieran? ¿Sí? Si lo haces de esa forma, quiero decirte que entonces no estás amando a tus hijos. Porque Dios al que ama, disciplina y a veces corrige con vara. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos aquí. Ahora, el impío. En el hebreo se habla que es el hombre de iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? La maldad, la injusticia grande. O sea, mire,
Yo sé que aquí en México hace tiempo y sobre todo en Ecatepec se escuchó mucho de unas personas que incluso les pusieron por sobrenombre los monstruos de Ecatepec. Una pareja de hombre y mujer que mataban mujeres y se las comían incluso. Podemos ver que es una maldad tan grande, una injusticia tan grande, pero yo le digo algo: si esas personas hoy doblan su rodilla y le piden perdón a Dios con todo su corazón, yo quiero decir que Dios los perdona. Si ellos son sinceros, si ellos se arrepienten sinceramente, Dios los perdona. Y alguien puede decir: qué injusto es esto, qué injusto es aquello. Y me gustaría poner un ejemplo que justamente escuchaba ayer. Imaginémonos que en nuestra casa, a la persona que más amamos, viene alguien, la lastima, incluso la mata. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Pero vamos a pensar que eso ocurre. Y vamos a pensar que esa persona que cometió este delito llega ante un juez. No olvidemos que Dios es un juez. Va a llegar un tiempo que Él es nuestro juez. Imaginémonos que esta persona empieza a decir: pero sí, yo estoy de acuerdo, hice eso malo, pero mire, he hecho todo esto bueno, he ido a la sierra de San Luis Potosí, he hecho esto, aquello, he trabajado en la iglesia, yo soy un líder, yo trabajo, y vamos a pensar que el juez lo dejará libre. ¿Usted qué pensaría? ¿Sería un buen juez o un mal juez? Lo mismo pasa con Dios. No podemos llegar con Dios a justificarnos: Señor, es que yo hice todo esto bueno. No, Él te va a señalar lo que hiciste mal. Él no te va a juzgar por lo que hiciste bien, sino por lo que estás haciendo mal. Por eso nosotros hoy tenemos que buscar un genuino arrepentimiento, iglesia, donde busquemos su rostro, donde busquemos su presencia, con todo nuestro corazón. Tenemos que olvidar los hechos del pasado. En la Biblia usted no va a encontrar un solo ejemplo de perdón dado a una persona que persista obstinadamente en su mal camino. Jamás. En la Biblia usted no va a encontrar un ejemplo. Solo por darle una nota rápido, Saúl nunca se arrepintió. Él siguió obstinado en hacerlo desagradable a Dios y terminó muriendo. Judas no se arrepintió, sintió remordimiento y terminó ahorcado. Pero ¿cuántos ejemplos hay en la Biblia de hombres, de mujeres que se arrepintieron y Dios los levantó y Dios los usó, y que muchos ejemplos de ellos están plasmados en la Escritura? Solo por darle un ejemplo, Jacob. Hasta Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Saulo, conocido más como el apóstol Pablo. Simón, después llamado Pedro. Y así podemos ver muchos ejemplos. Ahora, ¿cuál es esa naturaleza de la conversión, amados hermanos? Se refiere a nuestra vida, repita conmigo, a nuestra vida y conducta. El camino del hombre. Tenemos que dejar nuestro camino natural. Aquel que sigue cuando nos abandonamos, por ejemplo, el camino habitual al cual estás acostumbrado a hacer. Hay cosas que tú haces habitualmente que sabes que no son correctas. Ya deja ese camino. Conviértete, vuélvete al Señor hoy. Ya déjalo. Tengo que recordarle lo que Einstein decía.
¿Quieres ver resultados diferentes? Empieza a hacer cosas diferentes. Si tú quieres ver resultados diferentes en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en cualquier área de tu vida, empieza a hacer cosas diferentes. Su camino que tanto aman, el camino donde la gente encuentra ese placer, los placeres que ofrece este mundo, tienes que abandonarlo hoy. Sé que muchos de los que estamos aquí, gracias a Dios, pues creo que ya libramos esa parte, pero hay muchos que todavía, híjole, le batallan. Oye, el 24 vamos a ir con tu familia o con la mía. Oye, ¿le vamos a traer reyes a los niños? Seguimos batallando. Ya deja esos caminos. Ya déjalos. Yo no digo que no le regales un juguete a tu niño. O sea, si tienes hijos, por favor, el mismo 6 se lo puedes regalar y decirle, hijo, yo te lo doy porque te amo a ti. Y que te amo con todo mi corazón y por eso es que te lo doy. Porque te amo. Porque obviamente mi hija va a querer ver un juguete nuevo ese día, por supuesto, porque todos los demás van a tener. Y él va a querer tener uno nuevo, pero hay quienes siguen luchando con esa parte. ¿Y le traeré reyes? Pero ya el pastor me dijo que no. Pero, no, pues son unos niños. Sí, ellos no tienen problema, el problema está en ti de adulto, que quieres seguir alimentando una mentira. Ya arrepiéntete. Los caminos en general, ¿cuál es este? Es donde muchos están corriendo hoy, donde la puerta es amplia y muchos están corriendo, muchos se están perdiendo hoy en muchos tipos de ideologías y filosofías que el mundo está ofreciendo. Por eso el Señor hoy te dice, dígale a su hermano que tiene a un lado, déjalo. Ya tienes que dejar esos caminos. Tienes que terminar de una vez por todas con el pecado. O el pecado va a terminar contigo. No es suficiente reconocer que sabemos que eso está mal. Tienes que actuar en consecuencia. Muchos profesan que lo lamentan, pero siguen ahí. Tienes que tener el propósito de dejarlo. Y tienes que terminar esa clase de vida ya. Mire, siempre propósito de año nuevo. Siempre, la clásica. Ahora sí, voy a escudriñar la palabra. Ahora sí. Y en cuanto abran las iglesias, ahora sí me voy a congregar. Y ahora sí le voy a servir a Dios. ¿Qué te impide servir a Dios ahorita? Y el mejor servicio que le puedes dar a Dios es cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando tú dejas de hacer todo eso que le desagrada a Dios. Muchos les sigue gustando el chisme. Y los chismosos apartan a los buenos amigos. Y muchos quieren entonces andar despacito en ese camino equivocado y errado. Quieren seguir ahí. Quieren seguir ahí sin importarles que están llegando y están en un camino de muerte. Dígale a su hermano, tienes que dejarlo hoy, de una vez y para siempre. O sea, es de tajo, amado. Poco a poquito, pastor, porque es que no, es de tajo. Tienes que dejar la clase de vida que has venido llevando hoy. Un evangelio light, ya deshazte de él. Comprométete con Dios. Sírvele con todo tu corazón. Por algo Él nos rescató, por algo Él nos redimió, porque Él quiere que tú y yo seamos mejores personas cada día, mejores siervos, mejores hijos de Dios. El Señor nos está llamando al arrepentimiento, no a un remordimiento. El arrepentimiento, lo vuelvo a decir,
Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de sentido. Es un cambio en nuestra forma de caminar. Él no te está llamando a un remordimiento. El remordimiento es la inquietud. Es el desasosiego. Pensar es algo interno que queda después de que hicimos algo malo, después de que hicimos una mala acción. Se queda turbado el corazón. Se queda turbado ahí sin nada. Y mire, aquí la palabra remordimiento, escuche, viene de la palabra hebreo mikshol, que significa tropiezo, tropiezos, caer, un tropiezo, o sea, medios de tropiezo, o sea, es algo, el remordimiento es algo que sin duda te va a hacer caer y viene siendo una piedra de tropiezo. Y dígale al que tiene a un lado, no olvides que tienes que abandonar, aún tus pensamientos. Por eso Jesús decía, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. El pecador arrepentido tiene que dejar y olvidar todo su pasado. Lo vuelvo a repetir. El pecador arrepentido tiene que dejar y olvidando esto. Mire, y le quiero dar un ejemplo de remordimiento. Judas. Mateo capítulo 27, versículo 3. Y quiero leerle hasta el 5, porque veamos ahí lo que le pasa a una persona que tiene remordimiento. Mateo 27, versículo del 3 al 5, dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4, diciendo: he pecado, he entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Versículo 5, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. ¿Sabe que mucha gente que termina suicidándose, quitándose la vida, es porque está llena de remordimientos? Hoy tienes de verdad que dejar todo tipo de remordimiento en tu vida. Yo quiero decirte algo: si tú hiciste todo lo humanamente posible por ayudar a alguien, a un familiar, a un ser querido, y más ahora en este tiempo de pandemia, gózate porque hiciste todo lo que estuvo en tus manos. Pero si Dios se lo llevó a su presencia, es porque ya era el plan de Dios. Tú no puedes seguir cargando un remordimiento. Mire, normalmente en los velorios, cuando usted escucha a la gente que grita, yo quiero decirle algo, es porque en su corazón hay un gran remordimiento. Yo recuerdo cuando mi hermano mayor falleció, y sí lo voy a decir, 2 de mis hermanas sentían tanto remordimiento porque ellas, pudiéndolo ayudar cuando estuve en vida, no la ayudaron. Y lo más hermoso es ver que, aunque a mí también me dolía porque sabía que ya no lo iba a ver, pero yo me quedo satisfecho porque humanamente hice todo lo que estuvo a mi alcance para poderlo ayudar. Entonces no hay un remordimiento de parte mía. Cuando tú haces lo humanamente posible, lo que está en tus manos, en tu posibilidad, no puedes sentir remordimiento.
No puedes permitirte el remordimiento. Porque el remordimiento, como vemos aquí en Judas, lo llevó a ahorcarse cuando se dio cuenta de que había entregado la sangre de un inocente. No puedes andar por la vida cargando remordimientos. Entrégale todo a Dios. Si has hecho algo indebido, si has hecho algo que no le agrada a Dios, arrepiéntete hoy. Pídele perdón a Dios y sigue adelante. Levántate y camina. Sigue adelante, esfuérzate. Camina en ese camino de integridad, de rectitud. Porque Dios sin duda el día de mañana ha de premiar esa integridad y esa rectitud. Un ejemplo de arrepentimiento hay muchos. Muchísimos, hay muchísimos en la Biblia, gracias a Dios. Está el caso de Pedro, cuando después de haber negado a Jesús 3 veces, dice que lloró amargamente, se sentía mal porque le había fallado a Cristo. Porque aun cuando Cristo iba pasando, lo volteó a ver y puso su mirada en Pedro, después de que el gallo cantó 3 veces cuando él lo negó. Y él empezó a llorar amargamente. Pero Jesús se le presentó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y usted sabe que se le presentó 3 veces. Y él terminó diciéndolo: Señor, tú lo sabes todo. Ahora ve y apacienta mis ovejas. Y vemos la vida de Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, que en la misma sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Cuando él se levantó a predicar, más de 3,000 hombres se convirtieron en aquel día. O sea, un hombre completamente lleno del poder de Dios, porque ese hombre se arrepintió de haberle fallado a Cristo. Pablo, otro hombre, un perseguidor de la iglesia, uno que pudo admirar la muerte del primer mártir de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Estaba observando todo y él mismo enseñaba sus credenciales y decía, ¿verdad? Yo soy fariseo de fariseos, yo fui instruido por Gamaliel, ¿verdad? Un hombre completamente instruido en la palabra de Dios, y presentaba sus credenciales. Un hombre que conocía de la palabra de Dios, perseguidor, que cuando iba rumbo a Damasco, usted y yo conocemos la historia, se encontró con el mismo Señor Jesús. Él dice, yo soy ese Jesús al que tú persigues. Y vemos que cuando a él llegó a una casa donde Ananías oró por él y de sus ojos cayeron como escamas, vemos que él fue levantado y hubo un arrepentimiento, hubo una metamorfosis que a los mismos apóstoles en aquel momento los desconcertó, porque decían, no, ese Saulo es el que nos persigue, ese Saulo es el que está ahí y viene por nosotros, y no creían. Y así va a pasar, mucha gente no va a creer en la transformación cuando hay un arrepentimiento genuino de nuestra parte. Hoy tienes que cambiar tu actitud respecto a Dios. Vuélvete al Señor hoy, arrepiéntete. Busquemos a Dios mientras todavía puede ser hallado. Ya deja hoy el orgullo. Deja el descuido espiritual. Deja ya la oposición, la desconfianza. Deja la desobediencia. Y todas aquellas otras formas que te están hoy separando de Dios. Deja hoy ya tu vida de pecado. Ya no vivas en el pecado. Sin duda todos somos pecadores, lo he explicado, pero si es necesario lo vuelvo a decir. La Escritura dice que todos somos pecadores, todos. Pero una cosa es que todos seamos pecadores, porque a veces desde que vemos cosas que no tenemos que ver, escuchamos cosas que no tenemos que escuchar, llegan pensamientos que no quisiéramos, pero llegan. Todos somos pecadores, pero una cosa es que practiques el pecado.
Cuando tú permites que llegue un mal pensamiento, se anide aquí, baja tu corazón, no va a tardar a dar a luz el pecado. Arrepiéntete. Por eso no solo es un cambio de actitud, no es solo un cambio de camino, sino es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamientos. Ahora pensemos como Dios piensa. ¿Por qué no creer que ahora que regresemos, esta pandemia por fin será el fin de ella? Y que Dios siga usando la vida de los médicos, de los científicos, que la vacuna sea efectiva y que funcione. Y que no caigamos en el religiosismo. Es que nos van a insertar el chip. Eso es otro tema, hermano. Está fuera de tiempo. Ya después habrá oportunidad que hablemos de eso. Pero hoy volvámonos al Señor. Porque el Evangelio es acción. En el Evangelio tiene que haber una conversión genuina. Porque Dios nos da una segura promesa. Que Él tendrá de nosotros misericordia. Misericordia, solo confiesa, apártate y encontrarás misericordia. Claro que habrá consecuencias de nuestras malas decisiones. Sí, eso sin duda. Todo lo que el hombre sembre, eso mismo cosechará. Eso sin duda de pasar. Pero David lo entendió perfectamente. Cuando él fue confrontado con su pecado. Mire otro caso de arrepentimiento. Cuando vemos que David peca con la mujer Betsabé, la mujer está embarazada, manda a matar a Urías el Eteo. Usted conoce la historia. Y cuando muere el hijo, él se viste de cilicio y dice, bueno, pero él ya se le había olvidado lo que había pasado, pero a Dios no. Y Dios lo manda a confrontar con el profeta Ananías. Y le empieza a contar una historia, y cuando David lanza un decreto, dice, es que ese hombre eres tú, David. Pero Dios hoy te dice que tú no vas a ver muerte, pero la espada no se apartará de tu casa. Vimos que Dios perdonó a David, incluso le perdonó la vida. Fue un hombre que conoció la gracia estando en la ley. Porque la ley era clara y decía que todo hombre o mujer que fuera sorprendido en adulterio tenía que morir apedreado. David y Betsabé habían adulterado, ambos merecían morir según la ley, pero ambos conocieron la gracia de Dios en la ley y Dios les perdonó la vida, pero las consecuencias de sus malas decisiones lo acompañaron hasta el último día de su vida. Hay decisiones que nosotros hemos tomado que van a causar y van a traer consecuencias a nuestra vida. Pero la mejor y sin duda es cuando David escribe el Salmo 51, porque él habla de un corazón arrepentido, porque él reconoce que su pecado está siempre de él. Y él reconoce su pecado, se aparta de él, y Dios lo levanta y es conocido y es reconocido hasta el día de hoy como el más grande rey de Israel, y donde Dios le hizo una gran promesa a David, de ahí le dice que de su linaje, no olvidemos que del linaje de David viene el Señor Jesucristo, ese renuevo de Isaí, papá de David. Y la genealogía es bien hermosa, porque en la genealogía podemos ver a una prostituta llamada Rahab. Podemos ver a Ruth, que se casó con Mefiboset, con Booz. Y de ahí viene Isaí, y viene David, y de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso ver cómo Dios, cuando alguien se arrepiente, mire qué bendición. Si tú y yo nos arrepentimos hoy de nuestro mal proceder, de nuestro mal camino, alcanzaremos una misericordia tan grande que no solo nos va a alcanzar a nosotros hasta el último día de nuestra vida, sino a nuestras generaciones. Arrepientámonos hoy. Hoy el mundo necesita arrepentirse y volver su corazón a Dios. Dejar su mal proceder, dejar de juzgar, dejar de señalar, dejar de levantar juicio en contra de alguien.
Porque Dios va a tener compasión de nosotros. Porque el perdón que sigue es resultado de una plena redención que concede el perdón abundante, justicia, salvación y un alivio a la conciencia despertada. Dios quiere que tú vivas en esto, en una justicia, en un abundante perdón. Mire qué hermoso es poder despertar un día más y decirle, Señor, gracias. Gracias porque eres mi Dios. Gracias, Señor, porque eres mi Padre. Gracias, Señor, porque aún en medio de mucha gente que se ha levantado en contra nuestra, tú me has guardado, Señor. Y como dice en el Salmo 23, y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Y sin duda el haber pasado el proceso del COVID para mí fue mi valle de muerte, pero Él me infundió aliento en medio de todo eso. Yo puedo ver su gran misericordia y no quiero desaprovechar esta última oportunidad que tal vez Dios me pueda dar. No sé usted, porque yo creo que si Dios lo ha guardado hasta este día es porque Él ha tenido misericordia de usted. Hoy el pecador tiene la necesidad de un cambio total de pensamiento dentro de sí mismo y de su conducta fuera también. Acuérdese, es por dentro y es por fuera. El arrepentimiento es por dentro. ¿Por qué? Porque en mi corazón tengo que estar dispuesto a dejar todo aquello que sé que no le agrada a Dios. Y eso se va a empezar a reflejar en mi forma de comportarme allá afuera, en mi conducta del diario vivir. Debe ser un cambio sincero, radical, o si no va a ser inútil, amado hermano. Y esto puede llevarlo a una ruina total. Quiero terminar con esto. Había un hombre, un siervo de Dios que estaba predicando la palabra. Y cuando terminó de dar el mensaje, se acerca a una persona y le dice que si por favor puede ir a su casa a orar por su esposa, porque está muy grave. Y este hombre acepta. Y ya cuando van en camino, el hombre le dice al siervo de Dios, pero es que hay algo que le quiero decir. Dime, es que me da mucha pena el lugar al que usted va. Resulta que este hombre era dueño de un prostíbulo donde se ejercía la prostitución, para ser más exacto y más preciso. Y le daba vergüenza a este hombre poderle decir eso. Dice, no te preocupes, yo voy a orar por tu esposa. Fue, oró por su esposa, les dio un mensaje. Y antes de que el hombre terminara, este hombre salió, quitó el letrero que se anunciaba como prostíbulo y derribó y destruyó todo eso que estaba ahí. Eso habla de un verdadero arrepentimiento. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos confronta con nuestra verdad, con nuestra realidad, quiénes somos en realidad, no lo hace para avergonzarte. Lo hace para que en ti nazca el deseo de arrepentirte, el deseo genuino de buscar su rostro. Él ya no quiere que tú sigas viviendo en el remordimiento sabiendo que has venido actuando mal. Él quiere que tú vivas un verdadero gozo, una verdadera paz, que podamos gozarnos en la salvación que Él nos ofrece. Y que podamos disfrutar hasta el último día de nuestra vida. Por ejemplo, este tiempo que Dios me permitió como familia, después de 2 años de no haber salido a ningún lado. Sé que no lo merecemos, hermano, pero lo necesitábamos. Y yo le enseñaba a mi hija porque ella se enojaba porque un día
había sol y el otro estaba nublado. Luego, hija, disfruta este día que Dios diseñó para nosotros. Tenemos que aprender a disfrutar cada día de nuestra vida como si fuera el último, y más en estos tiempos. Pero que tengamos la confianza y la certeza de que el Señor nos ha perdonado. Y ya no juguemos con el pecado. Si usted ya se convirtió al Señor, tome de verdad ese arado y ya no mire atrás, siga adelante, esfuércese. Y si usted que me escucha no ha conocido a Cristo en su corazón o no lo ha recibido, hoy es el tiempo en el que tal vez lo pueda hacer. Y si usted quiere reconciliarse con Dios, hágalo. Si usted me lo permite, vamos a hacer una pequeña oración para que nos reconciliemos con Dios. Y si alguien desea entregarle su vida, su corazón a Cristo, tal vez algún familiar, algún hermano que está ahorita escuchando, lo puede hacer. Pero Dios quiere hoy que tú dejes esa clase de vida que te está trayendo a la ruina, a la destrucción. No seas como muchos en el mundo dicen, genio y figura hasta la sepultura. No, amado, Dios tiene un propósito grande contigo. Pero Él quiere primero que tú te arrepientas. Él quiere que en ti haya un verdadero y genuino arrepentimiento. Así que cierre sus ojos ahí donde está para que nada le interrumpa y oremos un momento. Si te vas a reconciliar con Dios, aprovecha este tiempo. Y si vas a recibir a Cristo, pues con mayor razón. No es a una religión, es al Cristo de la gloria. Padre, en esta hora te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, amado Dios. Señor, te ruego por cada persona que nos está escuchando en esta hora y por aquellas que nos han de escuchar, Señor. Que seas tú hablando a su vida, a su corazón. Primeramente, perdónanos si hemos hecho cosas que a ti te desagradan, amado Dios. Perdónanos. Tú sabes y conoces lo más profundo de nuestro corazón. Hoy nos arrepentimos de todo aquello que no te agrada a ti, Señor. Hoy queremos renovar nuestro pacto contigo, Señor. Nuestros votos para contigo. El pacto que tú has hecho con nosotros, pero los votos que nosotros hemos hecho contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Y que nos levantemos como un Pablo, como un Pedro, Señor. Que aunque tal vez fallaron, se equivocaron, pero ellos se arrepintieron y tú tuviste misericordia de ellos, Señor. Para los que van a recibir a Cristo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo sé que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz por mis pecados y los del mundo, Señor. Gracias por el don de la vida, Señor. Hoy delante de ti reconozco que soy pecador, que necesito tu amor y que necesito tu perdón. Señor Jesús, yo sé que eres el Hijo de Dios y que hoy estás sentado a la diestra de Papá. Hoy en esta hora te pido que me perdones por todos mis pecados, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Perdóname, ayúdame. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón. Entra en mi corazón, Jesús, y haz de él tu casa. Te quiero conocer. Que así sea. Gracias, Señor, por este tiempo. Ahora déjenme orar por ustedes. Padre, gracias porque sé que nuestro nombre se haya inscrito en el libro de la vida, Señor. Y declaramos que nuestro nombre jamás será borrado de ahí, Señor. Ayúdanos porque a través de tu Santo Espíritu que nos anima, nos exhorta para vivir en integridad, en rectitud delante de ti, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Gracias, amado Dios, porque sabemos que en ti solo podemos confiar, Señor. Sabemos que en ti todo es posible, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos y te bendecimos. Y que tu iglesia, Señor, en este tiempo, en este año que está por terminar, Señor, que ha sido un año muy difícil, muy complicado para muchos, Señor.
traigas consolación, traigas paz a los hogares, Señor, a los familiares que perdieron a un ser querido, Señor, que recuerden que ellos ya se graduaron, que ellos ya están en la presencia de papá y se nos han adelantado, y que un día, conforme a tu misericordia, un día estaremos con ellos también y nos gozaremos, Señor. Pero hoy fortaléceles y que a través de tu Santo Espíritu tú los llenes de tu paz, Señor. Quita todo remordimiento de su corazón, Señor. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a su vida, Señor. Y declaramos que este año que está por venir, Señor, será de bendición, será de éxito, será de victoria, Señor, porque venceremos esta enfermedad, Señor. Y todo esto será posible en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, grandemente. Que el Señor les guarde. Y busquemos a Dios mientras puede ser hallado todavía. Que Dios le bendiga. Y lo esperamos el día miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones. Hasta la próxima.